Bienvenidos a una nueva inversión histórica. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de un personaje fascinante y controvertido a partes iguales, un rey de Judea, que ha generado ríos de tinta. Ah, sí. Herodes el Grande. Un personaje que no deja indiferente a nadie. Un rey constructor, Ajá, pero también un tirano despiadado. exacto. Y para comprender mejor esta figura tan compleja, nos vamos a apoyar en tres fuentes. A ver. La entrada de la Wikipedia en español sobre Herodes y el Grande, Mm, y dos publicaciones del blog tras el último verso. interesante. Herodes y el Grande y Jesús de Belén. Una combinación de datos históricos y narrativa perfecto para entender mejor su reinado. Eso es. Y ojo, porque estas fuentes no solo nos hablan de sus grandes proyectos de construcción, Ah, no. también nos revelan el lado oscuro de su gobierno. Y todo esto en el contexto del nacimiento de Jesús, Un contexto histórico crucial. sin duda. Empecemos por sus orígenes. Herodes, si no me equivoco, no descendía de la realeza judía. Correcto. No descendía directamente del linaje real judío. Nació en Idumea, al sur de Judea, alrededor del año 73 a.C. Y un dato importante, su familia se convirtió al judaísmo, Esto es clave. porque su legitimidad como rey judío fue cuestionada constantemente a lo largo de su reinado. Claro, este detalle ya nos anticipa la controversia que va a marcar su vida. Ya. Y a pesar de no ser de ascendencia real, ascendió al poder rápidamente. Rapidísimo. Fue nombrado gobernador de Galilea muy joven, Caramba. lo que demuestra su ambición y el apoyo que ya tenía por parte de Roma. Ajá. Y con la ayuda romana se convirtió en rey de Judea, poniendo fin a la dinastía asmonea. Un cambio radical en el panorama político. Totalmente. Imagina. Este cambio no generaría tensiones. Me imagino que no todos aceptaron de buen grado la llegada de un rey con raíces idumeas y respaldado por Roma. Claro, sus vínculos con Idumea y Roma despertaron desconfianza entre algunos sectores de la sociedad judía, que lo veían como un intruso, un títere de los romanos. Y a pesar de estas tensiones, Herodes se embarcó en una serie de proyectos de construcción que aún hoy en día nos asombran por su magnitud y ambición. Fue un constructor excepcional, con una visión grandiosa y un deseo de dejar un legado perdurable. El ejemplo más notable es la reconstrucción y expansión del segundo templo de Jerusalén. La joya de la corona, ¿te imaginas la magnitud de esta obra? Imagínate. La ampliación del monte del templo, la construcción de nuevas estructuras, la decoración con materiales de lujo. Impresionante. ¿Qué buscaba Herodes con esta colosal empresa? Por un lado, buscaba apaciguar a la población judía, pero también, cómo no, demostrar su poder y grandeza. Doble intención, congraciarse con el pueblo judío, Exacto, a la vez afianzar su autoridad. totalmente. Y no olvidemos la construcción de la fortaleza de Masada, una maravilla estratégica en pleno desierto, Una obra maestra de la ingeniería militar. que nos revela su mente militar, ¿no? Eso, sin duda. Masada, un lugar que evoca resistencia, un último bastión ante el asedio romano. ¿Qué nos dice esto de la visión estratégica de Herodes? Que era un hombre precavido, consciente de los peligros que lo acechaban. Claro. Masada era una fortaleza inexpugnable con sistemas de almacenamiento de agua, provisiones para resistir durante años. Increíble. Herodes se preparó para cualquier eventualidad, Ajá. incluso para una revuelta a gran escala. Es decir, que detrás de su faceta de constructor se escondía un hombre con una gran capacidad de anticipación. Totalmente. Y no podemos olvidar la construcción de Cesarea Marítima, una ciudad portuaria clave Sí. que impulsó el comercio y reforzó la influencia romana en la región. Cesarea Marítima, una ciudad que fusionaba la cultura romana con la judía, Exacto. Un símbolo de la época. un símbolo de la época. Y el blog, tras el último verso, menciona otra construcción clave, ¿Cuál? el Herodión, Ah, sí. un palacio fortaleza que también serviría como su mausoleo. Una muestra más de la grandiosidad de Herodes, de su afán por dejar una huella imborrable en la historia. Pero estas grandes obras también tenían un lado oscuro. Herodes no era solo un rey constructor, ¿verdad? No solo eso. Su reinado estuvo marcado por una profunda paranoia. Detrás de esa fachada de rey constructor se escondía un gobernante despiadado, capaz de cometer atrocidades para mantener su poder. De hecho, se le atribuyen numerosos asesinatos, incluso dentro de su propia familia. Lamentablemente cierto. Su paranoia lo llevó a ejecutar a familiares, incluyendo a su esposa Mariam Naújito, a sus hijos Alejandro y Aristóbulo, Caramba. incluso a su propio cuñado. Imagino la presión, el miedo constante a ser la próxima víctima de su ira. Es escalofriante. Y en el blog Jesús de Belén encontramos una anécdota que ilustra a la perfección el miedo que Herodes infundía a la población. Se describe a un grupo de mujeres en un pozo, hablando en voz baja sobre el rey.
preocupadas por la seguridad de sus hijos. Una escena que nos transporta a la Judea de la época. Un ambiente de tensión e incertidumbre. ¿No te parece? Efectivamente, el reinado de Herodes estuvo marcado por la sombra de la violencia. Ya. Y esa sombra nos lleva inevitablemente al relato del nacimiento de Jesús. Sí. Y a la figura de Herodes como el rey que ordenó la matanza de los inocentes. Un episodio controvertido que sin duda analizaremos en detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Sin duda. Seguimos con nuestra inmersión en la figura de Herodes el Grande. Habíamos llegado a un punto crucial. Sí. La sombra de violencia que se extendía por su reinado y que nos lleva al relato del nacimiento de Jesús y la matanza de los inocentes. Un episodio que ha generado debate, controversia a lo largo de los siglos. ¿Qué sabemos sobre la veracidad histórica de este relato? ¿Realmente sucedió? Bueno, es importante tener en cuenta que no existen fuentes contemporáneas a Herodes que mencionen este evento específico. Entiendo. Pero la ausencia de pruebas no significa necesariamente que no haya ocurrido. No, para nada. Belén era un pueblo pequeño. Claro. Y la matanza de niños menores de 2 años, si realmente ocurrió, pudo no haber sido un evento lo suficientemente grande como para dejar una huella profunda en los registros históricos. Tiene sentido. Pero el relato del Evangelio de Mateo encaja con lo que sabemos de la personalidad de Herodes, ¿no crees? Totalmente. La crueldad y la paranoia que lo caracterizaban hacen que la historia de la matanza sea al menos plausible, Ya. si no dudó en eliminar a su propia familia. Claro. ¿Por qué dudaría en ordenar la muerte de unos niños que representaban una potencial amenaza a su poder? Es una pregunta que nos invita a reflexionar. Y el blog, tras el último verso, plantea otra pregunta aún más inquietante. ¿Es posible que la mala fama de Herodes sea tan grande que las crónicas de la época prefirieran ocultar sus atrocidades? Es una posibilidad que no podemos descartar. Imaginemos por un momento que somos cronistas en la época de Herodes. Vemos lo que hace, el miedo que inspira. Nos atreveríamos a escribirlo todo. Es una pregunta que nos hace pensar en cómo se construye la historia, en cómo el poder puede influir en la narrativa oficial. Y a pesar de la falta de fuentes directas, el relato de la matanza ha tenido un impacto enorme en la cultura occidental. Enorme. Ha inspirado obras de arte, música, literatura. Es una historia que nos habla del miedo, de la vulnerabilidad de la inocencia ante la barbarie. Nos confronta con la oscuridad que puede habitar en el corazón humano. Volviendo al contexto histórico, el nacimiento de Jesús se produce en un momento de gran tensión en Judea. El censo ordenado por Augusto, la llegada de los magos de Oriente, la profecía del nacimiento del Mesías. Todo esto genera un clima de incertidumbre y expectación. La gente está a la espera de un cambio, de la llegada de un nuevo rey. Un rey que Herodes percibe como una amenaza directa a su poder. No podía tolerar la idea de un rey de los judíos nacido en Belén. Claro. Y esa intolerancia lo lleva a tomar decisiones extremas, como la matanza de los inocentes, si damos crédito al relato bíblico. Sería la culminación de su paranoia y su crueldad. Un acto desesperado por aferrarse al poder. Un acto que, paradójicamente, lo convierte en una figura aún más importante en la historia del cristianismo. El rey que intentó eliminar a Jesús termina siendo una pieza clave en la narrativa de su nacimiento. Es una ironía de la historia. Herodes, el villano, se convierte en un personaje esencial en la historia del héroe. Su figura representa la oscuridad que precede a la luz, la fuerza del mal que es vencida por el bien. Y al final de su reinado, ¿cómo era percibido a Herodes por la población judía? ¿Era visto como un monstruo o había quienes reconocían sus logros? Las opiniones estaban divididas. Algunos reconocían sus logros como constructor, su habilidad para mantener la paz y el orden en Judea. No podemos olvidar que impulsó grandes proyectos que beneficiaron a la población, como la reconstrucción del templo. Pero también había quienes lo veían como un tirano, un rey cruel y despiadado. Las ejecuciones, la represión, el miedo que sembraba. Exacto. El blog Herodes el Grande describe cómo las conversaciones en los pozos y lavaderos de la época giraban en torno a la figura de Herodes, siempre con un trasfondo de miedo e incertidumbre. La esperanza de la llegada del Mesías contrastaba con el temor a la reacción de Herodes. Un rey que, a pesar de sus esfuerzos por congraciarse con Roma y con algunos sectores del pueblo judío, terminó su reinado en un clima de desconfianza y rechazo. Su legado es una mezcla de grandeza y horror, una paradoja que sigue fascinándonos hasta hoy. Y llegamos al final de nuestra inmersión en la vida de Herodes el Grande. Un personaje complejo, lleno de contradicciones, que ha dejado huella, sin duda. Hemos explorado su ascenso al poder, su faceta como gran constructor, pero también su lado más oscuro, marcado por la crueldad y la paranoia. ¿Cómo resumir su legado? ¿Cómo lo juzga la historia? Es una pregunta difícil, que ha generado debate durante siglos. Por un lado, tenemos al constructor, al estratega político que supo mantener la paz y el orden en Judea.
Sus proyectos de construcción, como la reconstrucción del Templo de Jerusalén, fueron grandiosos. Beneficiaron a la población. Pero por otro lado, tenemos al tirano, al rey despiadado que no dudó en eliminar a sus oponentes, incluso dentro de su propia familia. Las ejecuciones, la represión, el miedo que sembraba, son hechos que no podemos ignorar. Entonces, ¿cómo conciliamos estas dos caras de Herodes? ¿Cómo lo recordamos? ¿Como un héroe o como un villano? Quizás la clave está en entender a Herodes como un producto de su tiempo.